Ser podcast. Venga, piedra. Dilo. Sé que puedes decirlo, que puedes decir pa. Sé que puedes hablar, aunque sea un poquito. No es fácil, pero tampoco imposible. Venga, di, pa. 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 ¿Pero por qué te cuesta tanto hablar? He decidido enseñarte aun sabiendo que no será tarea fácil. Durante siglos se han menospreciado las posibilidades verbales del reino mineral. Tan solo se trata de tener la firme voluntad de conseguirlo. Venga, di pa. Pa. 10 de junio del año 2026, ¿será esta la mañana en la que las piedras digan pa? Hoy, El Rincón y la Esquina, hablamos de la voluntad. Hoy de nuevo amanecido. Hoy por Hoy Magazine. Todo parecía normal. Luego las paredes, ventanas y muebles se han empezado a curvar. El hueco del ascensor se ha puesto en horizontal. No sé a dónde lleva, puede que a una puerta, pero no me va a bajar. Ser podcast. Si el techo se va a caer. Marta Sanz, desde Roma, buenos días. Muy buenos días, Ángels. ¿Qué haces en Roma? Pues hago cosas que yo entiendo que si cuento por la radio pueden dar envidia, y entonces no sé si contarlas, pero os diré que me he despertado en una habitación maravillosa desde la que veo pues todo. Veo el Vaticano, Castel Sant'Angelo, el Palacio Farnese, Trinità di Monti, la máquina de escribir. Estoy aquí como una reina en el Giannicolo, en la residencia del embajador de España, donde esta tarde voy a dar una charla con Ignacio Martínez de Pisón en unos jardines increíbles. De estas cosas que pasan una vez en la vida y que hay que aprovechar. Pues disfrútala muchísimo, pero primero tienes que hacer la sección, ¿eh? Manuel Delgado está en su Barcelona. Manuel, buenos días. Buenos días. Es verdad, yo no estoy en Roma, pero el Papa está aquí. Claro. En el fondo, claro. ¿Para qué te vale estar en Roma si el Santo Padre lo tengo yo aquí al lado de casa, además? Es que te iba a preguntar si te habías tropezado con el Santo Padre. Pues mira, te diré que prácticamente sí, porque he pasado por delante de casa y supongo que pillaría la calle Padilla para arriba, y ha pasado por delante de donde vivo que es de Pan Caspe, sí. Vale. Sí, y lo he visto pasar y tal. No, simpático, no nos hemos hecho nada porque ya he visto que iba a lo suyo. Vale. Pero bueno. Vale. Sí. Pues Marta, ya lo sabes, ¿de qué te sirve estar en Roma si el Papa está en Barcelona con Manuel? Bueno, a mí no me hace falta el Papa para estar en Roma, no tengo mucho problema. Venga, vamos a hablar del tema de hoy, vamos a hablar de voluntades. Hoy empiezas tú, Manuel, a ver qué dices. La voluntad, representa que es la capacidad que tenemos de decidir en función de objetivos, metas, y es lo que nos hace actuar de una forma intencionada. Tiene que ver, representa con el tema del libre albedrío, que es nuestra competencia para querer algo y para pugnar, para luchar, para obtenerlo. Lo que pasa es que, claro, yo ya he dicho más de una vez que esto de que decidimos cosas a mí me parece discutible. Yo creo que la mayor parte de cosas que hacemos o son involuntarias, a veces muy importantes, o son obligadas, y al final hacemos lo que tenemos que haber hecho. No obstante, hay que pensar que en la historia de la filosofía hay toda una filosofía de la voluntad, que es la que, por ejemplo, hace que Schopenhauer la escriba con mayúscula. La voluntad, que es una fuerza ciega, irracional y eterna que constituye la esencia última y verdadera de toda realidad. Tiene un librillo que se llama El mundo como voluntad y como representación. ¿De dónde la voluntad de poder de Nietzsche? Muy majo Nietzsche, ya hemos hablado de él, que es lo que impulsa todo lo que existe, la esencia misma de la vida. A ver, Nietzsche ha tenido muchas lecturas, unas, en efecto, suscribibles por mí mismo, y otras, pues, en fin, que no sé. Mira, hay una película justamente que hace una de las personas que mejor representa hasta qué punto las mujeres son capaces de hacer no buen cine, sino el mejor cine. Una de las, no voy a decir mejores porque tampoco hay muchas, pero una de las mejores directores, es decir, uno de los mejores creadores de películas del siglo XX. A ver,
tenía un problema que es que era nazi, pero tampoco vamos a buscarle defectos de todo el mundo. Pero es verdad que justamente el triunfo de la voluntad, que es una película de Leni Riefenstahl, que es a quien me refería, sobre el Congreso Nuremberg del Partido Nacional Socialista, que es una obra maestra. Entonces aquí yo había pensado poner, digamos, justamente la voz del Führer, ¿no? Pero he dicho, no, ¿para qué vamos a darle aquí cancha? Ya le han hecho bastante propaganda, pero es verdad que es una película extraordinaria y nos debería inquietar que algunas de las mejores películas de la historia del cine, de Leni Riefenstahl, Olimpiada, por ejemplo, o El triunfo de la voluntad, sean obras maestras. Pero eso es lo que hay. Sí. Bueno, en fin, nada, lo que iba a decir, acabo, que el tema digamos, que luego de pie esto de la voluntad de alguien que está por encima de nosotros y que nos determina, la voluntad de Dios, ¿no? Padre nuestro que estás, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces he pensado como ilustración del tema de la voluntad de los dioses, que es de la que dependemos, porque de la nuestra no, si no es como su vehículo, es momento de Lawrence de Arabia en que al Peter O'Toole se le ha perdido uno de los muchachos que tenía, digamos, adoptado, que es otra historia, pero tampoco vamos a entrar en ella. Se pierde, se queda atrás, van en caravana porque acaban de atravesar el yunque del sol, camino justamente de Aqaba para conquistarla a los turcos, y de pronto se dan cuenta de que se ha perdido. Y hay una discusión a propósito de la voluntad de Alá, que es la que quisiera que, por favor, compartiéramos ahora, si parece. Por favor, compartamos. Lo hemos logrado. Con la ayuda de Alá. ¿Cuándo llegamos a los pozos? Si Alá quiere, a mediodía. Entonces está hecho. Da gracias a Alá. Ha sido él. Orense. Es el de Gassim. ¿Qué le ha pasado? Cualquiera sabe. ¿Y por qué no te paras? ¿Para qué? Habrá muerto al mediodía. Tenemos que volver. ¿Para morir con Gassim? Dentro de una hora saldrá el sol. En nombre de Alá, sé razonable. No podemos volver. Yo sí. Llévate a los muchachos. Si vuelves, será tu muerte, te lo aseguro. Ya has dado muerte a Gassim. Quítate del medio. Ha llegado la hora de Gassim, Orense. Está escrito. Nada está escrito. Nada está escrito, Manuel. Una cosa, pero yo iba a preguntar en voz alta a vosotras y a nuestros oyentes. ¿Realmente Lawrence es libre, toma una decisión autodeterminada a partir justamente de la voz de su propia conciencia? Claro, en eso teóricamente, lo que voy a decir ahora es una ironía, es lo que en efecto acredita que Lawrence es inglés, es occidental y por tanto es intrínsecamente, ontológicamente superior a los árabes musulmanes, que es lo que pensamos. Pero yo lo que estoy diciendo es que el fondo Lawrence también está determinado por lo que cree su propia conciencia, pero que es aquello lo que se deposita justamente deberes morales que son siempre socialmente impuestos. Es decir, lo que decía Marx sobre Lutero. Lutero, decía Marx, liberó de cadenas el cuerpo, pero cargó de cadenas el corazón. Lawrence no es libre, Lawrence, yo tampoco. Piénsate la respuesta si quieres, Marta, que me voy a publicidad. Perdona un momento. ¿Qué? Ay, la publicidad. ¿Veis que me tengo que ir a publicidad? Es que me acojono. Ya, me voy a publicidad y recuerdo a los oyentes, 900-100-800, y Marta también la escuchamos a la vuelta, 900-100-800, para que ustedes nos cuentan sus muestras de voluntad, no solo voluntades de hierro, que también, cuando han manifestado esa enorme fuerza de voluntad, también situaciones en las que les fallaron las fuerzas o momentos en que alguien les anuló y se apropió de su voluntad. 900-100-800. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Rompe este monte de pena con tu infinita bondad. Abre un camino a mi pena. Hoy por Hoy Magazine. Si a sufrir me condena, hágase tu voluntad. Ser podcast. La revelación de tu Continúa el Rincón y la Esquina avanzando por las arenas movedizas de la voluntad, guiados por Marta Sanz y de momento por Manuel Delgado. Marta, tu turno sobre la voluntad.
Bueno, lo primero es recomendar a la gente que vea en Filmin un documental maravilloso que hay precisamente sobre Leni Riefenstahl, donde se aprenden muchísimas cosas de su cine, de la concepción del cuerpo e incluso del nazismo. Y aprovechando pues eso que estamos culturales como siempre, yo me estoy acordando de que una de las novelas que a nosotros nos recomendaban con fervor en Filología Hispánica en la Complutense era La voluntad de José Martínez Ruiz, Azorín, porque es una de las primeras novelas españolas que se alejan de la estética realista y lo que intentan es aplicar las formas del modernismo anglosajón a la literatura, o sea, una visión más subjetiva, más fragmentada, supuestamente más lejana de eso que tiene que ver la omnisciencia realista y el ojo de Dios, ¿no? Que es un ojo demasiado ordenado. Y precisamente La voluntad es una novela de formación que refleja esto de lo que estaba hablando Manuel hace un momento, ¿no? Refleja las lecturas que Azorín hacía de Nietzsche y de Schopenhauer, concretamente del mundo como voluntad y representación. El que fue mi director de tesis, el poeta Jorge Urrutia, escribió un ensayo sobre la voluntad que se titulaba La pasión del desánimo. Y ahora yo creo que mucha gente estamos ahí, estamos a ver en cómo intentamos reconvertir nuestro desánimo en una fuerza de transformación. Y luego, por otra parte, pues Azorín es un escritor que ha tenido muy mala prensa. Yo siempre recomiendo a la gente que lea el manual de lectura para caníbales de Rafael Rech, que está lleno de actividades, y una de las actividades que propone es leer un texto de Azorín, sacudirlo para que se caigan los adjetivos al suelo, bajar al bar y comentar con los parroquianos de qué trata el texto, y la conclusión es que es de nada. Entonces, no, parece que Azorín tenía mucha fanfarria, pero a mí me encantaba cuando era niña y eso, hacer comentarios de texto sobre Azorín, y sobre todo me encantaba descubrir en él eso que se llaman las trimembraciones adjetivas en gradación ascendente, lo cual quiere decir bonito, hermoso, bellísimo. Mira, por ser final de temporada, era un gozo. Por ser final de temporada, que la gente así como está más ligera, uno ha empezado hablando de Nietzsche y de Schopenhauer, la otra de Azorín y las trimembraciones adjetivas en gradación ascendiente, eso, de Azorín. Esto es nivel para esta sección. ¿Lo elevas todavía más, Marta? Bueno, ahora lo voy a intentar humanizar un poquito. Lo vamos a aterrizar, si puede ser. Vamos a aterrizar un poquito, porque precisamente cuando yo hacía esos comentarios de texto eternos, y esto seguro que lo has hecho tú también, Ángels, esto de rellenar los mapas de colores en función de una leyenda en el que veías la densidad de población y estas cosas. Y yo me acuerdo de mí misma rellenando estos mapitas así como la lengua entre los dientes, apretando y para no salirme y tal. Yo me doy cuenta de hasta qué punto he sido voluntariosa en mi vida. He sido una persona muy voluntariosa, y no lo digo con pena, porque a veces que esto de ser voluntarioso parece que eres tonto. Sí, no das más de sí. Claro, y entonces muy voluntariosa. Yo he sido muy voluntariosa y me ha dado mucha felicidad y mucha satisfacción ser una persona voluntariosa, ¿no? A lo mejor esto tiene que ver con la moral judío-cristiana, aunque yo sea atea, pero esa especie de capacidad para contener el instinto de salir corriendo, irte a tomar el sol y encontrar un gozo en el esfuerzo y de lo que consigues con él, a mí me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? Incluso a veces pienso que las voluntades perfeccionan los placeres, o quiero creer eso. El problema es cuando en la educación los maestros o los padres te decían que no tenías la suficiente fuerza de voluntad, y en la construcción de esa fuerza de voluntad pues surgen todas las violencias del mundo y represiones que lo que hacen es no valorar nada que tenga que ver con la creatividad espontánea, ¿no? Entonces eso es un poco. Aquí hemos aterrizado un poco más, Ángels, hemos bajado un poco el nivel. Sí, yo creo que aquí ya bajar el nivel no, sino el nivel no lo bajamos nunca nosotros, no bajar exacto, el nivel, bajar el nivel jamás. Nosotros tenemos un nivel y es el nivel. O sea que no podemos hacer otra cosa. ¿Qué más, Manuel? Te toca a ti. ¿Por dónde seguimos?
Mira, ¿sabes? Una vez, mi amigo y hermano Alfonso Levi, presentamos un proyecto de programa que habíamos concebido hace unos años a un jefe de programa, es una emisora importante. ¿Sí? Bueno, sí. Emisora de radio. Sí. Vale. Lo lee y dice, nivelazo. Entendimos que no teníamos ninguna posibilidad. Bueno, una pregunta. A ver, ¿yo estoy aquí voluntariamente? Sí, entiendo que... No. No. Yo no estoy voluntariamente aquí. Yo estoy aquí por obligación. No, bueno, sí. ¿Y tú, Ángel, estás aquí, digamos, pim pam, desde las 6 de la mañana? No me hagas esta pregunta a estas alturas. No me hagas esta pregunta, no me hagas contestar. La única voluntaria aquí realmente es Marta, que está básicamente en Roma y comparte su generosidad y está aquí porque en el fondo ha dicho esta mañana en Roma. No, pero por obligación, Manuel, si tú me dijeras no quiero seguir viniendo. Pues... Venga, ¿a qué me voy? No, ahora tienes que acabar la sección. No, ahora mismo. No, que ahora tienes que acabar la sección. Bueno, alguna vez ya te has... Mira, escucha, me voy a ir, ya está, me voy. Que alguna vez te has ido, Manuel. Dios. Manuel, vuelve, Manuel. Se ha ido. Y además, ahora vuelve. Venga, claro ya que está. he vuelto. Venga. Ya está. ¿Por qué no me puedo ir? Es que, ¿por qué damos esa confianza a nuestro libre arbitrio y pensamos que lo que hacemos es básicamente voluntario? Es más, en un caso extremo, que es el que iba a proponer ahora, es de aquel tipo de gilipollas particular al que llamo sin llamar voluntario. Venga, a ver, un voluntario. Yo, imbécil, ¿por qué te presentas? Y entonces, bueno, para que se vea que hay ejemplos espectaculares, he pensado, ¿por qué no?, en los 40, 50.000 extranjeros de 50 países que vinieron aquí a combatir a España durante la guerra, al lado de la República, en la guerra civil. De ellos, 30.000 norteamericanos, se dice rápido. Sí. A ver, ¿por qué vinieron? Voluntariamente. Yo te lo diré. Porque eran gilipollas. Pero tú no es que es lógico que estás tú en el Bronx o en Ohio y dices, mira, ¿sabes qué? Mira, me voy a España a pegar tiros para defender Madrid. Eso no es normal. ¿Por qué venían? ¿Y por qué morían? ¿Por qué? Pues porque yo que sé por qué, no lo puedo saber. Solamente sé que esa gente, impulsada por algún tipo de lógica misteriosa y cósmica, decidieron que tenían que venir, voluntariamente. Pero no era voluntario. Vinieron porque tenían que venir. Porque en algún sitio de lo que ellos querían, su conciencia personal, que era la conciencia de mucha más gente, algo les dijo, ven. Les obligaba a venir. Ya está, ¿sabes? Esa gente escuchaba voces. Y esas voces justamente es la que a veces nos pueden hacer convencer de que lo que hacemos es voluntariamente. Pero no tú, son esas voces tú. Y has propuesto una peli para esto. Sí, claro, y pues bueno, ya sabes, Gary Cooper, ¿por quién dobla las campañas? Para las campanas. Las campañas también, madre. ¿Por qué no las campañas? Bueno, porque no las campanas, que en efecto explica por qué mierda está básicamente perdido en una sierra, supongo, con la de Madrid, con una guerrilla republicana y tal. Porque era gilipollas y por eso le amamos, ¿no? Gary Cooper. Dinos, inglés, ¿por qué has venido desde tan lejos para luchar por nuestra república? Un hombre lucha por lo que cree, Fernando. Ya, pero en su propio país. Bueno, puede que te parezca que me estoy metiendo donde no me llaman, pero yo no lo pienso así. Aquí no solo está implicada España, sino Alemania e Italia por un lado y Rusia por el otro, y los españoles justo en medio de todo. Los nazis y los fascistas están en contra de la democracia y también en contra de los comunistas. Y utilizan España como espacio de pruebas de su nueva maquinaria bélica, sus tanques, sus bombarderos y demás armas, para asestar un golpe a las democracias y acabar con Inglaterra, Francia y mi país antes de que estemos armados y listos para luchar. ¿Has sido siempre republicano? ¿Y tu padre? Por supuesto, toda su vida votó a los republicanos. ¿Y no le fusilaron por ello? No, en América no te fusilan por ser republicano. Marta, elige otra de las muchas caras de la voluntad.
Bueno, pues una de la que hemos hablado también muchas veces aquí en El Rincón y la Esquina, que es todo lo que tiene que ver con la meritocracia y la idea para mí muy perversa de que si quieres puedes, ¿no? Yo creo que esto no es así. Hay muchísimas veces que aunque quieras no puedes ni de coña, sobre todo si partes de una situación mala o de desventaja, pero también es verdad que si además de que lo llevas mal no te empeñas un poquito, pues entonces ya apaga y vámonos, ¿no? El mito del hombre a sí mismo, y digo hombre porque se formuló así, tiene mucho que ver con esto de la voluntad. Hay una novela maravillosa de Hernán Díaz que se llama Fortuna, que recomiendo a todo el mundo que vea, que habla mucho de esto, y por supuesto El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, que tiene para mí, que yo conozca, tiene dos adaptaciones, ¿no? Una de Jack Clayton, que es un adaptador de novelas brillantes, el adaptador también de Un lugar en la cumbre de John Brain, o es el adaptador de Otra vuelta de tuerca. Hizo una del Gran Gatsby con Mia Farrow y Robert Redford, que todo el mundo recuerda, y luego está la de Baz Luhrmann, que la gente habló mucho de DiCaprio, pero ostras, la que estaba sensacional haciendo de Daisy era Carey Mulligan. Pues si a ti te gusta Carey Mulligan, en El Gran Gatsby te ponemos a Carey Mulligan. Tú solo tienes que pedir, aunque sea desde Roma. Bueno, doblada, ¿eh? Gracias, Ángels. He Gracias. estado en todos los sitios. Lo he hecho todo, lo he visto todo. Lo he pasado muy mal, Nicky. Y me he vuelto una cínica. Bueno, tu hija supongo que habla, come y esas cosas. Pami, cuando nació, le pregunté a la enfermera si era niño o niña. Me dijo que era una niña. Y me eché a llorar. Me alegra que sea una niña. Y espero que sea tonta. Es lo mejor que una chica puede ser en este mundo. Una tontita preciosa. 900, 100, 800. A la vuelta seguimos. Les escuchamos a ustedes también. ¿Cuándo han mostrado tener una voluntad de hierro? ¿Cuándo les ha fallado la voluntad? 900, 100, 800. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Aquí seguimos con Marta y con Manuel hablando de la voluntad. Manuel, ¿qué peso tiene la voluntad en nuestras vidas? Bueno, no sé. Yo no estoy seguro de tener eso que llaman voluntad propia. Una voluntad compartida. Y al menos yo siempre que hago algo, lo quiera aceptar o no, siempre lo hago porque dependo de más gente de cuya voluntad también dependo. Una voluntad, la de esas otras personas, que también depende de la mía. Estamos todos interconectados y siempre, ya sabéis... Nuestras voluntades están interconectadas. Claro. Todo es justamente eso, todo es vínculo, relación, y lo importante básicamente es no decepcionar a aquellos que confían en nosotros. Eso es justamente lo que nos determina. A ver, venga, tú imagínate, o Marta, pensáis algo, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien, va. Bueno, Piensa sería raro, pero sí. No, lo que te digo es ahora mismo, va, ya. Piensa otra cosa. ¿Va? ¿Es fácil? ¿No? Bueno, no es fácil, pero digo yo, igual puedes. Y en cuanto a lo que sentís, porque yo creo que a alguien amaréis. Incluso es posible que améis, que además de amar, odiéis a alguien, detestéis a alguien. Dejar de detestarlo, dejar de odiarle, dejar de amarle. ¿Va? Intentadlo. Ya os lo dije, siempre lo he repetido que he podido. Se quiere sin querer. Entonces, si pensar y querer, y si los sentimientos y las ideas no son libres, porque no lo son, entonces ya me dirás tú, digamos, ¿de qué nos vale esa libertad por la que me preguntas sobre nuestras vidas? Si nuestras vidas están hechas de ideas y de sentimientos, reconozcámoslo, que no los elegimos. Yo no sé de pronto cuando empecé a pensar lo que pienso, no sé si es que de pronto, no sé, igual me di un golpe en la cabeza y me entraron ideas enrojecidas en la cabeza y ya puedo ir a granjas que me desintoxiquen y no lo van a conseguir. Porque lo mío, en relación con los sentimientos y con las ideas, es puro vicio. Entonces, ¿qué? Pues vuestra voluntad, pues nada. Mira, voy a poner uno de mis referentes, ya que de pronto pues Marta nos da tantos referentes cultivados, pues yo voy a remitir a Lola Flores, tú.
que ya sabes, yo soy los que piensan que las malas canciones dicen la verdad, y ella no hacía malas canciones, pero parecen canciones vulgares y tal. Y entonces te he dicho, vamos a aquella de pena, penita, pena, ya sabes tú, ¿qué es el amor? El amor es como un potro desbocado que no sabe a dónde va. A ver, dime tú cuál es su voluntad, porque sea esa voluntad de ese potro desbocado la que obedecemos. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo con nublado de tiniebla y pedernal, es un potro desbocado que no sabe nada. A ver, Marta, ¿algo que añadir a esto? Mira, yo por un momento he sentido... Poco se puede añadir, ¿eh? Poco, pero yo por un momento he sentido que Manuel nos estaba hipnotizando, Ángels. ¿Verdad? Han dicho, piensa, no pienses, siente, no siente. Yo digo, este nos está hipnotizando a través de las 11. Lo que nunca te diré es relájate. Vale. No, relajarme, no me hagas el mindfulness porque a mí me da algo. Pero bueno, el caso es que yo he vuelto otra vez a pensar en Gatsby y me he dado cuenta de eso, de que la voluntad, el deseo, el amor, en el caso de este personaje, tú no sabes si él ha montado todo este imperio que se monta, estos palacios, estas empresas, movido por su amor a Daisy, o en realidad ha elegido a Daisy y la quiere y está convencido de que la quiere porque Daisy encaja en su proyecto megalómano, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho cómo pensamos sobre qué queremos, por qué queremos lo que queremos, en qué invertimos nuestra energía, hasta qué punto ahí hay algo que no puedes evitar, como dice Manuel, o hay muchas decisiones que son mucho más voluntarias de lo que pensamos. Pero es verdad que en principio en el amor no tendrían que valer las voluntades, que por mucho que te empeñes y por mucha voluntad que te pongas, hay muchas veces que tú no logras que te miren como deseas ser mirada, que no vale para nada, que la obcecación y las obsesiones enfermizas ya sabemos que en el amor tampoco convienen mucho, y como Manuel ha citado a la madre, pues yo cito a la hija, y me acuerdo de Rosario Flores con aquello del ¿cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Pero, Marta, ¿en los amores correspondidos qué papel juega la voluntad? Pues mira, aquí nos ponemos en plan Elena Francis. Vamos a ver, aquí ya va aprovechando la situación. Yo creo que es verdad que para mantener una pareja, más allá de que todo pueda fluir muy bien y que el tiempo pase sin sentir, la voluntad de permanecer junto a alguien, para mí es una fuerza que sí que mantiene el lazo y que a lo mejor es lo que se llama el compromiso, ¿no? Lo que también es cierto, porque aquí tendemos a ver las cosas desde dos puntos de vista simultáneos que no son incompatibles, es que tampoco hay que obcecarse, porque hay muchas veces que el compromiso y la persistencia en mantener una pareja, pase lo que pase, es muy dañina y malogra muchísimas vidas, y hay que intentar reaccionar para salir de esas situaciones insostenibles. Y aquí pues esto lo saben muchísimas mujeres, y aquí pues nos hemos acordado de otra canción estupenda que es La Puerta Violeta de Rosalén. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Claro, es que pasa que en demasiadas relaciones, y esta canción lo muestra, se impone el hágase mi voluntad, lo que yo quiero en las relaciones de parejas y en todos los campos de la vida. Esto porque yo quiero.
Claro, y el hágase mi voluntad precisamente apela a lo que se quiere y se cumplirá, pero desde un lugar de poder. El hágase mi voluntad lo dice Dios, o lo dice, acordaos de la dama de hierro, sí. La voluntad de hierro, que era una apisonadora para los demás, aquella férrea voluntad de acabar con la minería en el Reino Unido. Entonces hay ciertas voluntades de hierro que son lo peor que puede haber en el mundo. Yo quiero pensar que entre la tenacidad y el fanatismo, pues la frontera a veces es difusa, y cuando yo me acuerdo de mí misma como esa niña mordiendo la lengua para apretar bien los colorines del mapa, quiero pensar que era una niña tenaz y no una niña fanática. Y yo no sé si habéis pensado vosotras y vosotros de qué material estaría hecha vuestra voluntad, pero yo llego a la conclusión de que la mía ni es de oro, ni de mármol, ni de hierro, ni de cristal. La mía es arcilla. ¿La tuya, Manuel? ¿Tú cómo la tienes, Ángels? Yo creo que arcilla, porque es algo... Lo otro me parece demasiado rígido, demasiado duro, demasiado poco moldeable. ¿Y la tuya, Manuel? Gaseosa. 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 Vale. Tengo una voluntad, sí, gaseosa, digamos, fluida. De hecho, es un flujo. De hecho, es un magma. De hecho, no tengo voluntad. Y es que ya lo he dicho. A ver, digamos, ni siquiera he sido capaz de dejar de fumar. O sea, que no tengo voluntad. Si no, de verdad, yo me dejo arrastrar por la vida como una vida interminable, yo qué sé. Y además, estas preguntas que estáis haciendo, yo no tengo, es que no tienen ningún sentido. Ya, o sea, acabaremos un día, no sé si nos dará tiempo, preguntándonos de dónde venimos y a dónde vamos, que no sé qué mierda de interés puede tener. Uno está aquí, yo qué sé, y hace lo que puede, lo que le dejan, y a veces, según cómo, lo que quiere. Pero ya está. No sé, es que cuando de pronto nos ponemos en temas así trascendentes, me da vértigo, porque me di cuenta que no soy competente para decir algo realmente interesante. Yo qué sé, pues eso, mi respuesta... Pero se generan imágenes sugerentes, como por ejemplo la de Manuel Delgado en estado gaseoso. Por ejemplo, a ver, fluido. Ante las grandes preguntas de la historia de la humanidad y estas mismas que me estáis formulando, mi respuesta es, yo qué sé, a ver, dejadme en paz, hombre, yo qué sé, lo único que me faltaba, hombre. Pues mira, mientras le dejamos en paz, escúchate esto. ¿A ti te pasa algo, macho? No. No me digas que no, que nos conocemos hace tiempo, José Luis, y estás todo muy raro. No, es una tontería. Pues si es una tontería, la sueltas y te quedas a gusto. Pues estaba pensando en lo de... ¿Lo de qué? En lo de la última voluntad. ¿La última voluntad de qué? La última voluntad antes de... Pues depende, porque es una cuestión de capricho, van ciclos. Ayer, por ejemplo, me vino un desgraciado que me pide de última voluntad una manzanilla. Y digo, ¿te parece si te pedí una manzanilla que te voy a cortar el cuello ahora mismo? Se la traigo y se la deja a la mitad, que dice, te lo juro, a veces parece que lo hacen por tocarte los cojones. Claro, esta sería tú, que ante las preguntas trascendentes, ¿cuál es tu última voluntad, Manuel? Una manzanilla. Un chupito, hombre. Podría ser tú perfectamente. Esto es un fragmento de un corto de Javier Fesser, Última Voluntad, y esta es otra beta por donde podemos tirar, Marta. Sí, totalmente, porque las últimas voluntades, es que también hay que fastidiarse que al final la muerte sea un lugar de poder, ¿no? Y yo ahí veo una relación entre la muerte, la divinidad, el algoritmo y todas estas cosas que ya no son ni carne ni cuerpo, estado gaseoso, como dice Manuel. Y hay muchísimas películas y muchísimos relatos que utilizan el tema de las últimas voluntades de alguien caprichoso que de repente le cambia la vida a toda la familia. Hace poco estrenaron una película que se titulaba Puñales por la espalda, en la que un millonario le dejaba toda su fortuna a la enfermera, y eso pues producía una hecatombe en el ámbito familiar. Una de las implicadas era Jamie Lee Curtis, que a mí es una actriz que me encanta. Yo cuando Jamie Lee Curtis, desde Un pez llamado Wanda, cuando Jamie Lee Curtis está en una película, yo ya me voy de cabeza. Tenemos el ejemplo de los Aristogatos, también esa viejecita estrafalaria que le deja la herencia a sus gatitos y su mayordomo se cabrea, como es lógico. Me imagino yo que el mayordomo de Karl Lagerfeld también se cabrearía cuando le dejó la herencia a su gata Chupet, que creo que esto todavía está por resolver. Pero bueno, la que a mí me parece mejor entre todas estas películas de últimas voluntades es una que seguro que conoceréis, que es 8 sentencias de muerte, que es humor negro inglés pacidísimo de la Ealing, y cuenta la historia de Luis, que es un joven sin escrúpulos que proyecta vengar la afrenta que su aristocrática familia Daiscon le ha hecho a él y a su madre, a los que les han separado de todas
sus pretensiones aristocráticas. Todo se les ha negado en las últimas voluntades. Y lo maravilloso de esta película es que este joven, interpretado por Dennis Price, mata a todos los miembros de la familia Daiscon que se interponen en sus pretensiones, y todos están interpretados por Alec Guinness. Y entonces es una cosa, es divertida, es negra, es elegante. Mira, bueno, es sensacional. De la película 8 sentencias de muerte, y es una pena que esto sea audio solo y no les podamos mostrar las 8 caras de Alec Guinness. El funeral fue celebrado en la parroquia del pueblo de Chalfont antes del entierro en el panteón familiar. La ocasión fue interesante, puesto que me proporcionó mi primera mirada a los Gascoigne. Estaba el duque, mi jefe, Lord Ascoigne Gascoigne, el almirante, Lord Horacio Gascoigne, el general, Lord Rufus Gascoigne, y Lady Agatha Gascoigne. Su vida truncada. Y en el púlpito, diciendo unas tonterías interminables, el reverendo Lord Henry Gascoigne. Y promesas de servicios a la humanidad. Parece indudable que los Gascoigne estaban de acuerdo con la tradición de la nobleza provinciana y enviaron al tonto de la familia. Mira, sobre últimas voluntades va la llamada de Griselda desde Tenerife. Griselda, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Encantada de hablar contigo y con tus compañeros. Igualmente, cuéntanos. Bueno, yo en el mes de noviembre he hecho la manifestación anticipada de mis últimas voluntades ante un funcionario que tomaba nota y me explicaba perfectamente todo lo que íbamos a hacer. Sí. Yo tenía claro que cuando yo ya no tenga voluntad, tenía que dejar constancia de lo que realmente quiero y lo que no quiero. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, dejé constancia de que no quiero que me conecten a ninguna máquina de soporte vital. Uh-huh. Yo tengo ahora 62 años, pues yo ya he vivido muchísimo. Entonces, de aquí para adelante, no quiero que me conecten a ninguna máquina de soporte vital. Y en caso de que, por lo que sea, llegaran a conectarme, que me desconecten. Otra cosa que dejé, bueno, soy donante de órganos de toda la vida, pero bueno, otra cosa que dejé constancia es que todo lo que pueda ser utilizado, órganos, tejidos, pues que sea donado para otras personas que lo necesiten. Es la importancia de dejarlo dicho, de dejarlo por escrito, la importancia, Griselda, de las últimas voluntades. Además, porque liberas a tu entorno y a tu familia, en mi caso a mis hijos. Ajá. Pues la hemos... Duro para estar supliendo mi falta de voluntad en ese momento, ¿no? Y quizás la parte que más me costó ante el notario fue cuando dejé constancia de que yo quiero la eutanasia, siempre que la ley lo permita. En el caso de tener una Alzheimer grado 3, en el que ya no eres consciente de ti, que ya no eres autónomo, ya no te conoces ni siquiera a ti mismo, o cuando tienes una enfermedad terminal incurable, en donde hay mucho dolor, pues eso. Eutanasia y que no exista dolor. Griselda, que lo tengo que dejar aquí, que si no, no nos da tiempo. La importancia de las últimas voluntades. No sé si queréis añadir algo más. Nos queda un minuto. Bueno, yo lo que pido básicamente, mi última voluntad es que en el momento final alguien me cuente una tontería, como la canción del Laute. Vale. Oye, cuéntame una tontería. Sí. Y así que te pilles riendo, que al final te pilles riendo. Sí. Vale. ¿Y totalmente, tú, Marta? Totalmente. Yo también deseo lo mismo. Y otro día pues ya hablaremos de lo que significa quedarse sin voluntad, las hipnosis, las vampirizaciones, Trilby, Esto el que te roben la voluntad. Nos da para otro programa. Pero no el comprar la voluntad. Uy, la compra de voluntades. Es mal día para dejar de fumar. Exacto. Esto es. Venga, a la semana que viene más. Un beso. Adiós. Un beso grandísimo. Adiós. Hasta luego. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Pérez, buenos días. Buenos días, Ángels, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues corriendo, como Pues venga, siempre. corriendo como siempre. Siempre nos pasan cosas de última hora que no teníamos previstas, pero pasan. Bueno, pero aquí con todo para adelante. Venga, ¿qué ha pasado hoy? Te traigo una cosita porque ya estamos en un punto ya cercanos a las vacaciones de verano.
ya midiéndonos un poco la gasolina, por donde Sí. llevamos el depósito, tal y cual. Y ayer Sastre no estaba. No estaba. Pidió fiesta, pidió el día libre. Pidió el día y libre. se lo dimos. Porque tuvo un evento. Tuvo un evento la noche del lunes. Pero claro, aunque sabíamos que tenía un evento y que tenía el día libre por eso, no íbamos a perder un poco la oportunidad de pinchar. Un poco, porque claro, ya... Siempre hay que pinchar. Siempre hay que pinchar para mantener el corazón un poquito Exacto. vivo. José Luis Sastre, buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy sí has venido a trabajar, veo. Hoy he venido a trabajar. Ay, Bueno, es tengo que decir que ayer no vino, voy a contarlo. ¿Qué? Porque el lunes llenaste con Maldonado un teatro. El Teatro Figaro de Madrid. El Teatro Mostra Figaro de Teatro. Madrid. Entonces, Episodio que ya se puede consultar, descargar, ver en todas las a ver, plataformas. era yo la que iba a hacer la cuña. Ah, perdón, No te perdón. vengas arriba Perdón, tú ahora. perdón. No, bueno, bueno, por pues si eso. acaso. Episodio que ya pueden descargar, pero claro, llenaron un teatro los dos. Claro, Y entonces, ya saben la vida de los la mañana siguiente te cuesta levantarte cuando llenas un teatro. La publicidad se la querías hacer tú, pero se la ha hecho Se él la ha hecho solo. él solo, no confiaba en mí, no entiendo por qué. Bueno, él se pensaba que tú se lo ibas a reprochar y no, no querías. No, pues no. Bueno, y te traigo otra cosita del Rincón y la Esquina. Hasta hace un ratito hemos estado hablando de voluntad. Sí. Las últimas voluntades. ¿Para qué tenemos voluntad? ¿Para qué no la tenemos? Hemos llegado incluso a abrir la puerta. Así, Manuel venía a hacer esta sección por su propia voluntad o estaba obligado a hacerla. Bueno, ha llegado hasta un punto que se ha quitado los auriculares y se ha levantado. Oye, una pregunta. A ver, ¿yo estoy aquí voluntariamente? Sí, entiendo que... No. No. Yo no estoy voluntariamente aquí. Yo estoy aquí por obligación. No, No, bueno, sí. Roma, no, no pero tengo- por obligación, no Manuel, tengo Manuel, nada. si tú me dijeras no quiero seguir viniendo. pues- Venga, ¿a que me voy? No, ahora no, ahora tienes que acabar la No, sección. ahora mismo. No, que ahora tienes que acabar la sección. Bueno, alguna vez ya te has... Mira, escucha, me voy a ir, ya está, me voy. Que alguna vez te has ido, Manuel. Se ha ido. Manuel, vuelve. Y Vuelve, se ha ido. Manuel. Hay que decir Se ha que ido. Manuel ha vuelto y la sección ha quedado también era como un- siempre. era un poco de show. Era un poco de show. Un día de sección complicada porque además Marta estaba desde Italia. Pero bueno, ya Pero hemos igualmente salido. la sección ha salido muy bien y estará disponible en unos minutos para todos los oyentes sobre la voluntad. ¿Y qué nos queda por delante? Y de ahora en adelante, Pepe Rubio nos va a viajar la vida de Pascual Enguídanos, que no es lo mismo que hablar de George W. White, o sí, nos lo va a contar dentro de unos minutos, uno de los grandes de la literatura popular, y vamos a recorrer su vida en viaje de ida. Y después en la charla, Adriana Ozores, hablaremos con ella sobre su trayectoria, sobre su futuro en el Teatro de la Abadía, un nuevo proyecto con El Jardín Quemado que habla sobre el pasado y la memoria. Así que todo esto de ahora en adelante, si Venga, Dios quiere. Si Dios quiere y no pasa nada, que todavía Vamos- podemos tener algún percance. Vamos con ello. Venga, vamos a ello. Hasta ahora. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Vuelve Pepe Rubio para viajar una vida. Hoy una vida que nos regaló un oyente. Sí, un oyente de la biblioteca de Don Asensio cuando le pedimos que donara un libro. Yo os quería recomendar la saga de los Aznar, escrita por Pascual Enguídanos Usac, que firmaba como George H. White, y esto lo escribió en los años 50. Esta es la primera space opera escrita en castellano. Digamos que es el inicio en condiciones de la ciencia ficción en castellano. Solo digo que son batallas interplanetarias. Eso tuvo una legión de seguidores, tanto en los años 50 como en los años Pues 70. yo te, Esto es lo que se publicaba confesaré, como pulps. Mariano, que aquí a mí me han escrito que tú ibas a donar la saga de los Aznar ciencia ficción y claro, yo me he imaginado todo menos lo que me estás contando.
Un oyente que tenía que ver con el libro Saga de los Aznar que recomendaba. Sí, porque se trataba de Mariano Sánchez, director de la editorial Alto Libros, que acaba de reeditar una vez más la Saga de los Aznar de George H. White. Pero, ¿de qué va esta Saga de los Aznar que nos llevó a pensar en otra persona? Francesc Rosalén, historiador, y Mariano Villarreal, autor de Historia de la Ciencia Ficción Española, La Era de los Pioneros. La Saga de los Aznar es una historia del futuro de la humanidad, donde nos presenta una sociedad utópica. Aparte de la calidad de la escritura, es también la gran capacidad de invención que tuvo. Narraba una historia de futuro, épica, a través de las peripecias de la familia Aznar, ¿no? Los miembros lideraban la humanidad a lo largo de muchas generaciones, a bordo de una nave llamada Autoplaneta Rayo, y su aparición constituye uno de los hitos fundamentales, ¿no?, para la existencia del primer boom de la ciencia ficción en España. Y George H. White no era un escritor norteamericano ni inglés, sino que era más cercano. Era un señor nacido en los años 20 en Llíria, Valencia, llamado Pascual Enguídanos Usach, que se convertiría en uno de los grandes de la literatura popular. Pedro García Bilbao, sociólogo, profesor y editor de la Saga de los Aznar en Siliente, y Mariano Villarreal y Sergio Mar, escritor. Es alguien muy singular precisamente por la naturaleza de su obra. Ofreció en esas novelas un producto, una elaboración, una creación que trascendió con mucho lo episódico. La importancia de este autor radica tanto en su papel de pionero de escritores de ciencia ficción y también en la magnitud y coherencia de esa trama, ¿no? Y yo creo que es una de las personas más originales. Aunaba la parte más aventurera con elementos sociológicos muy importantes, con un interés bastante grande porque todo fuera científicamente exacto. Y alguien que llega tan lejos en la literatura popular, que es pionero de la ciencia ficción en España, ¿en qué contexto crece? Pues Pascual Enguídanos nace en diciembre, como decíamos, de 1923 en Llíria, Valencia, población de servicios y agrícola cercana a la capital. Francesc Rosalén. Era realmente pues una familia muy humilde, ¿no? Su padre estaba vinculado a los negocios del vino y además su padre era también republicano, muy partidario de Blasco Ibáñez, tanto a nivel político como a nivel literario, y eso de cierta manera también se reflejó después en la ideología de Pascual Enguídanos. Familia que tenía lo justo para vivir, para ir tirando, pero ¿de dónde le viene su pasión por lo literario? Pues durante los años de la República, Pascual Enguídanos va al Colegio Público de Llíria. El talento y la imaginación la llevaba de fábrica, pero en casa no había libros, y llegan los libros a través de una amistad. Francesc Rosalén y Pedro García Bilbao. Pero él tenía un compañero de escuela que sí que tenía libros en su casa, y eran libros de su abuelo, que era un gran aficionado a la lectura de las novelas de aventuras. Por ejemplo, se rastrea perfectamente la influencia de H.G. Wells, un socialista utópico británico que va a tener una enorme producción de ciencia ficción. Y luego hay otros autores que son de la España de los años 20, por ejemplo, el coronel Ignotus. Claro, los maestros se asombraban de que un niño con esa edad escribiese también, y él ya más de adolescente empezó a escribir relatos. Y un clásico de los viajes de ida, ¿no? Llega la guerra civil. De entrada no afecta a la formación de Pascual Enguídanos porque le vinieron muy bien las bibliotecas populares de la Valencia republicana, que fue de las últimas en caer. Pero en posguerra se tuvo que sacar por su cuenta el bachillerato por libre y vive una vida cultural muy activa. Tocó varios palos. Tocaba la guitarra para ambientar la fiesta con los amigos. Hay que tener presente que estamos en Llíria, que es una ciudad con mucha historia musical. Él pintaba también. En sus novelas él dibujaba los personajes, y en las de ciencia ficción también dibujaba las naves espaciales que él se inventaba. El cine le ayudó pues a desarrollar esa capacidad de imaginación que él tenía, y después esa afición por el cine la conservó durante toda su vida. Bueno, incluso Pascual Enguídanos hizo radio en Radio Juventud. Pero el sustento, ¿de qué vivían años tan difíciles? Pues fue un buscavidas como tantos en la época. Empieza a trabajar en trabajos muy precarios, ¿no? Estuvo trabajando en la cooperativa agrícola, ya más adelante también trabajó de albañil, de carpintero. Él forma una empresa de comercialización de vinos. Digamos, las primeras ganancias las dedicó a la compra de una máquina de escribir. Y entonces, digamos, eso fue pues un poco el motivo para que más adelante ya se dedicase a la escritura.
O sea, ya tenemos a Pascual Enguídanos a las puertas de ser escritor. Y para que tengamos el orden de prioridades de nuestro viajado claro, escucha lo que salva de su casa del Cabañal de la riada de 1957. Vivía en una planta baja y tuvieron que trasladarse pues al piso de arriba del vecino de arriba. Lo primero que hizo, evidentemente, fue subir al niño, tenía entonces un niño pequeño, al perro, y después recogió rápidamente la máquina de escribir, la radio y las novelas completas de Blasco Ibáñez. Fue lo único que pudo salvar. Qué bueno, qué prioridades. ¿Y cómo empieza como escritor de novelas populares, Pascual Enguídanos? Pues empezó curiosamente con una novela rosa, luego vendrían las demás, y lo fuerte, que su inspiración le venía de los viajes en tren a Valencia para entregar los borradores a la editorial valenciana. Juan Miguel Aguilera, diseñador y escritor de ciencia ficción y novelas históricas. Él cogía un tren de cercanías desde Liria a Valencia todos los días, un tren que se llamaban el tren de fusta o el tren de madera, muy cutres, muy sencillos. Y esos trenes unían entonces lo que son los pueblos de Valencia con la capital. Y él iba a la capital en ese tren con unos asientos de madera para su trabajo. Y en el trayecto iba imaginando sus escenarios, imperios galácticos, planetas, razas. Todo esto lo imaginaba mientras iba en ese tren de madera rodeado por un paisaje deprimente que él dice que lo recordaba en blanco y negro. Y su cabeza estaba llena de color. Cuánta imaginación debía tener Pascual Enguídanos para poner color a aquella España. Y sin apenas referente más allá de Wells, Ignotus o Julio Verne. Decíamos que empieza con una novela rosa, pero aquello fue solo el principio. Fueron cientos de novelas entre ciencia ficción, del oeste, comandos, de guerra. 332. La saga de los Aznar ya he dicho que eran 59. Y las de ciencia ficción, de esas 332, solamente son 94. Las que más escribió son las del oeste, que eran 149. Era un hombre honrado. Es decir, a él le pedían que rellenara unas páginas para un consumo de usar y tirar. Pero él hizo algo más y supo conectar con un montón de gente. Para él escribir era algo íntimo. Era ponerse allí en la máquina de escribir mientras sus hijos estaban en la habitación de al lado. Él lo que quería era la retribución de su trabajo, el amor de los suyos y el respeto que a sí mismo se debía como escritor. Escribía novelas populares, los más mayores lo recordarán, las míticas de Aduro, pero ¿por qué en el caso de Pascual Enguídanos usaba seudónimo? Era algo habitual en la época por varias razones que nos apuntan Mariano Villarreal, Pedro García Bilbao y Sergio Mars. La razón principal iba en que los editores pensaban que de esa manera les iban a vender más. Pero también algunos escritores eran republicanos, tenían que escribir bajo seudónimo para evitar que su nombre apareciera. Las famosas novelitas de Aduro, ¿no? Exigían exclusividad a los autores. Entonces, para poder publicar en otras editoriales, pues escribían con un nombre diferente. ¿Por qué escribían con seudónimo? Porque se lo pedía el editor. Le decía, no, mira, no vas a escribir ciencia ficción si te llamas Martínez Pérez. Pero detrás de George H. White o de Van S. Smith hay una persona que es Pascual Enguídanos Usac. Había muchísima gente que lo leía, mucho más de 50.000 personas, y si hubieran sabido todos ellos que lo que estaban leyendo no eran autores americanos, sino que eran autores nuestros, se hubiera crecido ese aprecio por lo que se puede ofrecer aquí. O sea, un seudónimo para cada estilo, para cada editorial. Claro, en el caso de Enguídanos, Bruguera le exigía exclusividad por un lado, pues para poder seguir publicando en la editorial valenciana, pues se utilizaba otro nombre y así pasaba, ¿no? Pero Pascual era especial. No era un autor más de novelas populares, era perfeccionista. Francesc Rosalén. Se hacía sus esquemas, hacía sus dibujos de los personajes. En las de ciencia ficción, pues dibujaba los planetas, las naves espaciales. Es decir, que había pues una elaboración realmente muy detallada. Por ejemplo, los correctores de Bruguera no repasaban sus novelas, las presentaban tan perfectas que tal como las presentaban las publicaban. No intervenían los correctores. Es una imagen de su calidad literaria. Y más allá de su perfeccionismo, la saga de los Aznar, ¿por qué destacaba? Pues Pascual Enguídanos utilizaba su literatura, la ciencia ficción, para imaginar sociedades del futuro, modernas, social y tecnológicamente, que nada tenían que ver con lo que a él le tocó vivir. Juan Miguel Aguilera. Inventa la idea del láser 7 años antes que se inventara el láser real. A él lo llaman luz sólida, que es luz coherente, como es el láser, y que le permitía tanto usarlo como arma como para impulsar las naves. En la serie Star Trek aparecen los transportadores estos,
él lo saca años antes ya en su novela, lo llama Carendón. No solo imagina avances tecnológicos, de repente describe una sociedad igualitaria donde el dinero no significa nada y donde la gente solo puede prosperar. La censura de la época lo llama al orden y le dice, a ver, esto es socialismo. Y dice, no, esto no es socialismo, esto es cristianismo. Él tiene unos personajes femeninos súper fuertes. Por ejemplo, tenemos a un personaje más, Sofía Medina, que empieza como una cadete y al final acaba como almirante mayor de la flota. No hay ninguna diferencia para él entre un hombre y una mujer en esta época a la hora de prosperar, ser héroe o ser villano. Eso también era muy adelantado. En la saga de los Aznar, Pascual Enguida nos imagina una sociedad igualitaria y la imagina en lo más duro del franquismo, que me parece muy fuerte. Y lo que queda, la saga es una serie de 56 novelas. La primera parte la escribe entre 1953 y 1959 y termina así. Pedro García Bilbao. El autoplaneta Valera, después de un largo viaje por el universo y mil aventuras, llega a un punto en que la deuda temporal provocada por la relatividad le desconecta de la Tierra y de las últimas colonias de la Tierra. Y entonces los valeranos, es decir, los supervivientes de la humanidad que viajan en esa nave espacial gigantesca del tamaño de la Luna, que es autopropulsada, quieren adquirir su libertad. Y entonces hay una escena en la que el almirante Aznar dice, zarpaz, partamos. Y entonces le pregunta, ¿dónde vamos, almirante? Y dice, rumbo a lo desconocido. Rumbo a lo desconocido, todo un interrogante. Que resuelve ya en los 70 cuando escribe Pascual Enguídanos la segunda parte que termina con un Madrid sitiado por los enemigos. Ojo a la metáfora que hay detrás. La Junta de Defensa en los sótanos decide que hay que escapar y entonces Miguel Ángel Aznar les dice, no vamos a escapar, lucharemos. Y entonces la nave espacial de Miguel Ángel se eleva en el cielo. Los 5.000 supervivientes de la humanidad, que son madrileños, tienen el que la nave sea destruida en ese momento es el fin de la humanidad, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que los restos de la aviación internacional se dan cita sobre Madrid y cubren la retirada de la nave espacial que va a partir a las estrellas. Miguel Ángel en la órbita ve partir ya la Tierra y llora porque parte al exilio y sabe que nunca va a volver a ver la Tierra. Es el exilio español visto desde la ciencia ficción. Exacto, pero es que Pascual Enguídanos ya habla de la saga, en la saga de los Aznar, incluso de la Federación Ibérica. Pedro García Bilbao. La saga de los Aznar, la obra cumbre de Pascual Enguídanos, es la hispanidad en las estrellas. Es que lo que convierte en algo singular la saga y la obra de Pascual es que él convierte en esos protagonistas del futuro a la hispanidad, a esa Federación Ibérica, a esas personas supervivientes de la Tierra, de los conflictos graves geopolíticos que asolan el planeta, los convierte en los supervivientes de la humanidad que viajan a las estrellas. Y de la Federación Ibérica seguimos hablando hoy. Pero fliparás más si te digo que Pascual Enguídanos en la saga, entre los años 50 y los 70, imagina la geopolítica internacional que hoy vivimos. Cuando Miguel Ángel Aznar y sus compañeros regresan a la Tierra 500 años en el futuro, ¿cuál es la situación? Pues la situación es que la Unión Soviética ha desaparecido. La situación es que China ha llegado al Pirineo y se ha comido toda Europa y a toda Rusia. O sea, geopolíticamente ofrece una visión del futuro. Entonces, claro, tú tienes una visión de esa imagen futura dependiendo de tu época. Entonces, si tú lo lees en los años 70, como fue mi caso, hay sorpresas. Pero es que tú lo lees como ahora, persona del 2026 y joven, y dices, caramba, ¿no? La Unión Soviética desaparecida, China potencia mundial, la Federación Ibérica. Claro, pues que además la gracia es que esto lo avanza cuando la URSS, la Unión Soviética, era súper poderosa y China no era nada. O sea que Pascual Enguídanos era todo un genio. Pero él no lo sabía, o no lo quería saber, depende, ¿no? Como lo miremos. En 1978 consigue un puesto de funcionario y aunque la saga de los Aznar es premiada en Bruselas como la mejor saga de ciencia ficción europea, él deja de escribir y pasa de los seudónimos a su nombre real, que es como pasar al anonimato total. Juan Miguel Aguilera y Sergio March. Fuimos a verlo, hablamos con él por teléfono y fuimos a visitarlo, nos invitó a su casa. Bueno, yo iba muy nervioso, entonces me imaginaba encontrarme a un dios, a un tótem de sabiduría. Me encontré con una persona lo más normal en su casa con su mujer, nos había preparado además un aperitivo y yo estaba asombrado porque no había nada en su casa que te hiciera pensar que era un aficionado a la ciencia y nada por el estilo. Él nos miraba sorprendidos de que le diéramos tanta importancia a sus novelitas. Para él lo que había hecho había sido para sobrevivir en una época
que era muy dura. Vio que la gente lo quería, que había todo un fandom de gente que seguía recordando sus novelas, sabía los nombres de sus personajes, hacía mapas, dibujos y todo esto. Pero él ignoraba todo esto, no sabía nada, estaba ahí apartado en su casa. No llegó nunca a terminar de comprender hasta qué punto había marcado a generaciones de aficionados a la ciencia ficción en España. Aparte de que esto tampoco le generó mucho dinero, pero bueno, sí que por lo menos le quedó la sensación de que lo que había hecho en esa parte de su vida había dejado una huella. Pascual Enguídanos, más de 300 novelas, pionero de la ciencia ficción en España, como George H. White, y creador de la saga de los Aznar. Un genio que vivió en el anonimato en Llíria, Valencia, pero que aún hoy sigue teniendo seguidores. La cuarta generación de lectores, los podríamos llamar los Enguidanivers. Hasta luego, Pepe. Hasta luego. Egypt was troubled by the horrible asp. Me hace muchísima ilusión recibir este premio. Hoy por Hoy Magazine. Porque no me intereso por los problemas de mis alumnos. Odio sus risas y sus hormonas y sus carcajadas por las escaleras. Odio que sean faltones y ruidosos y jóvenes. Coño, odio que sean jóvenes. Como el propio sol resplandece. ¿Quién me acusa? Un turco sanguinario. Mátame, pero no me calumnies. Yo doy pena. Mírate. La prudente. La lista. ¿De qué eres tú lista? Creías que volvería a tu lado. Pues no. Pobre Gloria. El ojito derecho de papá. Estás sola y te quedarás sola. La engollada es Adriana Ozores. Ser Podcast. El apellido de nuestra invitada contiene a la interpretación entera, historia grande de los escenarios, desde las zarzuelas bajo la dirección musical de su bisabuelo Antonio Puchol, a la trayectoria actoral de sus abuelos, Mariano Ozores Francés y Luisa Puchol, o la profunda huella dejada en nuestro cine por su padre, José Luis Ozores. Usted sabe que hay gafes de 3 clases. Está el gafe manzanillo, pero ese es una birria de gafe, porque no sirve más que para cambiar el tiempo o que se le caigan a uno los botones. Luego viene el torcido, que ese ya hay que tomárselo en cuenta. Y luego vengo yo, que yo, sabe usted, pertenezco a la categoría perniciosa. Es decir, apendicitis, catástrofes ferroviarias o disturbios conyugales. ¿O sus tíos, Antonio? Atentos a esto que es muy importante. Si lo había a la ostras. Y si no me hacen nuestro red, ya. Bueno, si lo antes no se lo hubiera comentado. Y Mariano Ozores. En mis películas había desnudos, pero nunca desnudos eróticos. Siempre han sido desnudos en razón de una situación cómica. Era la época del destape y en los cines, los propietarios de los cines exigían a los productores y a los distribuidores que hubiera desnudos. Sus hermanos gemelos Mariano y Pelayo, su prima, la popular Emma Ozores. ¿Está usted diciendo que mis poderes para la adivinación son chorradas? No, es que si está diciendo eso, le meto unos efluvios revenidos por el cuerpo, ¿eh? Bueno, desde luego, es que mira que es usted asqueroso, porque no hay más que verlo. Artífice de casi 50 películas y más de 35 obras de teatro y series de televisión, Adriana Ozores actuó hasta el 12 de julio en el Teatro Abadía de Madrid en la obra escrita y dirigida por Juan Mallorca, El jardín quemado, que es una reflexión sobre la memoria y el paso del tiempo. Hoy hago una pausa para desearle feliz cumpleaños. ¿Es mi cumpleaños? Eso dicen. ¿He estropeado una sorpresa? La mala costumbre de cada año es cosa de los muchachos. Yo no tengo nada que festejar. ¿Cómo voy a celebrar semejante injusticia? La vejez. La jubilación se me acerca como una sombra siniestra. ¿Qué se supone que voy a hacer desde entonces? Gandulear mañana y tarde por el paseo marítimo. Si el asno aún tiene ganas de tirar del carro, ¿por qué llevarlo al matadero? Adriana Ozores, muy buenos días. Hola, buenos días. Qué cosa tan bonita de presentación. ¿Te ha gustado? Sí. Preciosa, de verdad que sí, preciosa, me ha emocionado. Ahí oyendo a toda tu familia, escuchando a toda tu familia, ¿tú no tenías otra opción?
Tenía otra opción, pero bueno, la verdad es que la vida me indicó y yo hice caso. Y bueno, me ha salido muy bien. Ha sido un regalo esta profesión que me han dado, sí. ¿Esa otra opción era algo que querías estudiar, que estudiaste? Sí, que estudiaba, me gusta mucho todo lo que son las artes plásticas, y yo estaba en eso, ¿no? Sí. Pero bueno, pues por azares del destino, una persona me dijo, pero ¿y tú no te dedicas a la interpretación? Y ahí se me encendió una especie de extraña bombilla y dije, pues igual me voy a tener que presentar a los exámenes del conservatorio, y así fue. Tomando prestadas esas palabras que escuchábamos ahora de la obra de teatro de la que vamos a hablar más tarde, ahí sigue Adriana Ozores desviándose del camino de ese matadero que es la jubilación. No, ya estoy jubilada. No, a ver, no porque, bueno, tenemos la suerte en nuestro trabajo que como tiene que haber mayorcitos, abuelitos, viejecitas, etcétera, etcétera, pues seguimos trabajando, ¿no? Y es lo mismo que los niños, ¿no? Tiene que haber niños y tiene que haber abuelitos y abuelitas y gente mayor para contar las historias, ¿no? Así que esto es eterno. Y luego también nos morimos, ya también nos toca. Eso también pasa, ¿no? Eso también pasa. Claro, pasa en la vida y también en la ficción. Sí, ¿Se disfruta de una manera diferente con el paso de los años, por ejemplo, el teatro, o se vive de una manera diferente? Sí, absolutamente. O sea, sí que es verdad que bueno, pues hacerte mayor te da una, ¿cómo te diría yo? Sí, una confianza, pero no es una confianza en el hecho creativo, en algo que no es exclusivo de tu control. Y ese poder confiar en los demás, en el texto, en este caso de Juan Mayorga, Sí. en su dirección, en mis compañeros, abandonarte a eso es descubrirlo primero y después abandonarte a ello, ostras, eso es una maravilla. Y entiendo que también, porque yo creo que es fundamental cuando nos hacemos mayores, seguir teniendo mucha curiosidad y ganas de aprender, que la gente piensa que la gente mayor ya lo sabe todo. No. Bueno, es que nuestro trabajo como pilar fundamental es el descubrimiento, el conocimiento, el encuentro con la condición humana, y eso es que no se te termina nunca. Eso es tan apasionante que desde luego yo soy muy curiosa y en ese sentido es para mí es como una especie de obsesión, ¿no? Mira, sobre esto de la curiosidad, he leído que desde muy joven eras un bicho raro, de las pocas chicas que antes de ir a una discoteca preferían sentarse en el banco con una amiga a observar el comportamiento de la gente que veíais pasar. ¿Tú veías en cada persona un posible personaje que interpretar o te montabas películas con lo que veías? La verdad es que el ejercicio, ¿no? No es tanto ponerte tú de tu parte, sino dejarte estar, o sea, sin juicio, simplemente observar. Entonces, en esa observación silenciosa, sin montarte tú tus películas ni nada de eso, acabas teniendo muchísima información, ¿no? Eso es algo que, bueno, claro, que hice de jovencita, ignorante absolutamente de lo que estaba haciendo, y luego, pues de mayor, bueno, es la mejor práctica, es cuando doy clases y todas esas cosas, digo, primero observación sin juicio del comportamiento humano y ya está. Y de ahí sacas muchísimo. Entonces, bueno, pues sí. O sea, observando se pueden crear personajes en tu caso. Claro. Primero eso. Segundo, trabajo personal. Básico. Sí. Claro, porque si no, no te enteras de la misa a la media. Y bueno, es tan interesante, lo humano tiene tantísimas capas, es tan inabarcable, es tan apasionante, da igual que hagas la más mala, como la más buena, como la más tonta, es apasionante. En la introducción, cuando repasábamos a toda la saga familiar, escuchábamos a tu padre, a José Luis Ozores, murió cuando tú tenías solo 8 años. ¿Qué recuerdos tienes recuerdos de él? Muchos, sí, muchos, porque como ya estaba muy enfermo, estaba siempre en casa. Entonces tuvimos la suerte de mis hermanos y yo de poderle disfrutar mucho, y era muy juguetón. Bueno, todo el tiempo se estaba inventando cosas para jugar con nosotros. Era como, digamos,
timbre, ¿no? El marchamo de la familia, ¿no? El sentido del juego por encima de tantas y tantas cosas, sí. ¿Y hay un cierto hilo conductor entre José Luis Ozores, actor, y Adriana Ozores? Yo no sé si tú ves en ti cosas suyas como actor. Bueno, yo sí que siento que el legado, y no solamente de mi padre, ¿no? Ten en cuenta que yo soy la 7ª generación, o sea, empezamos a finales de 1800, creo, una cosa así. Claro, entonces, o sea, no puedo evitar tener una sensación de un legado. Yo sé cosas que me han sido dadas, y no solamente de la actuación me refiero, sino todo lo que hay alrededor de este trabajo, ¿no? De los sinsabores, de lo que cuesta, de los precios que hay que pagar. Entonces todo eso sí lo he recibido. Y directamente de mi padre, me encantaría que hubiera mucho, no lo sé. Si nos marchamos a la ceremonia de los Goya de 2016, recordamos que en esa gala, entre muchas cosas que pasaron, está la entrega del Goya de honor a tu tío Mariano Ozores. Sí. Quiero que escuches, estas eran tus palabras. Querido tío Mariano, te quiero dar las gracias por haberme enseñado, ay madre, lo que es respeto, lealtad y mucho, mucho cariño por esta profesión. Las gracias porque todos los compañeros, actores y técnicos hablen de tus rodajes con una sonrisa de oreja a oreja y nos repitan hasta la saciedad cómo nos lo pasábamos. Han tenido que pasar unos cuantos años para recibir este reconocimiento. Todo es cíclico y estamos muy agradecidos a la Academia y especialmente a Antonio Resines por el corazón que ha puesto en todo esto. Te quiero mucho, 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 tío. Ese reconocimiento a toda una trayectoria es también de alguna manera el reconocimiento al de un cine que, siendo muy popular, como lo fue en su momento, fue también después muy atacado, denostado, menospreciado. Efectivamente, es lo que digo, ¿no? Es que en el momento en que fue, Mariano representó la cabeza de Turco, ¿no? Sí. Bueno, pues pasado el tiempo, no más allá del dolor que nos produjo a todos, de una persona con una actividad profesional frenética, etcétera, etcétera, a no hacer absolutamente nada, no trabajar nunca más. Claro, pasado el tiempo te das cuenta de, bueno, era necesario, lo siento, era necesario, ¿no? En ese momento, terminar una etapa y empezar otra etapa nueva en nuestro cine, etcétera, etcétera. Y ahora, ya, digamos, suavizado todo eso, ya sí se puede reivindicar. Las generaciones jóvenes son todas locas con el cine de Mariano, con las cosas de Antonio. O sea, está pasando esto, ¿no? Efectivamente, todo es cíclico. Y seguramente hubo que pasar, que nos tocó a nosotros tener que, digamos que, bueno, sí, que pasar por eso tan duro, pero bueno, forma parte de la vida. De todas formas, incluso aquellos que participaban de aquellas películas y que después continuaron con su actividad cinematográfica, siempre han reivindicado esa parte de sus carreras, es decir, no han querido olvidarlas. Claro, un Sacristán, por ejemplo. Claro, es que es verdad, es que, bueno, es que se vivía el cine de una manera... era otra cosa, ¿no? Se vivía desde una, pues seguramente desde no estaba tan lejos la posguerra, no estaba tan lejos la guerra. Era una necesidad de subsistencia por encima de crear cultura. Hemos tenido que pasar por eso para ahora poder decir, ahora estamos creando cultura, ahora hemos dado ese paso de gigante, ¿no? Pero ha habido que pasar por eso. Y claro, la gente que ha trabajado con Mariano, que ha trabajado con Antonio, pues le están muy agradecidos porque a veces les ha sacado las castañas del fuego, claro. ¿Me explico? Entonces, claro. Un cine, el cine familiar en el que tú podrías haber sido célebre, pero del que, según Elvira Lindo, que es una buena amiga tuya, preferiste separarte para crear una identidad propia. Escucha. Adriana es amiga mía, pero todo lo que quiero decir sobre ella lo diría aunque no lo fuera. Adriana podía haber sido pintora, muy buena, original, pero no lo fue porque a alguien cercano se le ocurrió que podía ganarse la vida como su padre. Pudo haber sido célebre en el cine popular de su familia, pero ella quiso tener su propia carrera al margen. Estudió y fue apadrinada por Adolfo Marsillac, que la educó y la convirtió en la dama del teatro que es. El primer papel que escribí para ella era el de una dependienta de un bar de carretera. Y me dijo, ¿cómo lo hago? Y le dije, como si fueras tu padre.
Y así lo hizo. Parecía un chico, parecía José Luis Ozores. La segunda vez fue para Manolito. Rafael Azcona dijo: ver correr a Adriana Ozores por la playa es ver a una de esas grandísimas cómicas españolas que saben representar a su pueblo. Adriana es solitaria, es muy valiente aunque no lo sepa. No hay otra como ella. Adriana no puede dártelo todo porque es una mujer muy grande. Ese paso, Adriana, el de abandonar el confort familiar para crear un estilo propio, una identidad propia como actriz, fue... Espera que me recupere un poco estás hiperventilando. De las palabras de Elvira, perdóname. Qué cosa tan bonita, ella, la quiero mucho. y ella te quiere a ti y se nota una barbaridad. Sí. No, lo que ella dice de esa voluntad que tú tuviste de crear ese estilo propio, ¿fue lo más difícil de conseguir? Bueno, a ver, cuando uno tiene ese impulso más allá de la cabeza, cuando lo que te lleva es el corazón, es otra cosa, no tuve tanta conciencia del esfuerzo. Sí que me topaba, pues, sobre todo en aquella época con la prensa, ¿no? Cuando tenía que hacer las entrevistas, pero ¿por qué no haces lo que hace tu familia? Sí. ¿Pero por qué te has desviado de esa manera, ¿no? Pero bueno, creo que era una pieza que le faltaba a mi familia, a mi casa, a mi, como quieras llamarlo, ¿no? Sí. A mi estirpe, ¿no? Y bueno, pues me hice cargo de esa parte, ¿no? Y bueno, pues me ha interesado y me ha gustado tener la escuela del clásico, tener la escuela de Adolfo Marsillach, que hoy en día me sorprendo, ¿no? Como la gente dice, bueno, es que decíais el verso de una manera, digo, sí, sí. Es que era otra cosa, efectivamente. Y fue todo un aprendizaje, y sobre todo un aprendizaje que para mí es mucho, y es entender, como entendía Adolfo Marsillach en esa época, la cultura como algo grande. Eso, ¡wow! Y luego está el teatro, Adriana, al que siempre vuelves, estos días hasta la mitad del próximo mes, hasta el 12 de julio. Estás en el Teatro Abadía de Madrid con la obra de Juan Mayorga, decíamos, El jardín quemado. Aquí interpretas a la psiquiatra Garay, máxima responsable de un psiquiátrico en el que durante la posguerra existe la sospecha de que pudo ingresar un grupo de gente sana para ser represaliada allí. De nuevo, Adriana, es algo muy actual, ¿no? Nuestra posición sobre la memoria y sobre el pasado. Claro, eso es lo que es fantástico de este texto, ¿no? Que es que no está, claro que hace la referencia y se nos va a la cabeza nuestra guerra civil, ¿no? Pero está hablando de otra cosa, porque estamos viviendo una guerra civil a otro nivel. Entonces, de una actualidad, y además lo fantástico, la hondura del texto de Mayorga es que te cuestiona tu propia ética, tu propia moral, tus creencias, y eso es una maravilla, eso es el teatro. Claro, dices, te cuestiona, yo no sé si lo mejor de tu personaje, de esa doctora, de esa psiquiatra, es su capacidad para permanecer en la duda, ¿no? En esa zona de incertidumbre sobre lo que pudo o no pudo pasar. Ella lo que hace es eso, es ponerte delante, es una cuestión del momento, del presente, que las cosas sean blancas, negras, azules, verdes. No es verdad cuando fue blanco, ni cuando fue verde, ni cuando fue azul. No. Hay muchas verdades, ¿no? Y eso es lo que te pone encima de la... Vamos, te lo tira a la cara, Juan. Pero me parece, Adriana, muy oportuno en un momento en el que la duda no tiene ningún prestigio. Es decir, la duda está completamente denostada. Tiene que haber firmeza y seguridad, cada uno la suya, cada una su seguridad, pero dudar no vale. Exactamente, eso es lo que nos están vendiendo, ¿no? Es que tienes que tener, y sobre todo lo racional, lo heredado, o sea, tú no cuestiones lo heredado ni lo escrito, ni ¿sabes? Y aquí lo que te plantea Juan es todo lo contrario, duda de todo, empieza a pensar por ti mismo, madura como persona, sí. Pues no se la pierdan, Adriana Ozores en el madrileño Teatro Abadía hasta el próximo 12 de julio con El jardín quemado de Juan Mayorga. Adriana, muchísimas gracias. Siento que no nos hemos visto en persona, hemos tenido un problema de organización, pero yo me alegro mucho de que hayas estado aquí conmigo. Es un placer, ha sido un gustazo. Un beso. Gracias. Hasta luego. Un besito. Chao, cariño, chao.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ángels. cucharilla? Ahora te lo explico. Iba a decir, aquí me queda yogur. ¿Por qué enarbolas una cucharilla? Exacto. Ahora os lo explico. Bueno, ahora nos lo explica. Hola, Francino. Buenos días. Cuéntalo. Bueno, primero los últimos datos del incendio de Huelva en Villanueva de los Castillejos. Estamos muy preocupados, lo habéis contado esta mañana, del cambio del viento, que, ojo, puede dificultar muchísimo las labores de extinción en la zona. Ese cambio de viento se va a producir en tiempo de hora 14, sobre las 2 de la tarde, y ojo, porque la cola del incendio se puede convertir realmente en la cabecera del incendio, así que mucha atención, porque ya digo que las noticias que nos llegan de allí son muy preocupantes. Y a esta hora también, pues el Papa ya está en Montserrat. Veremos si hace referencia a los casos de pederastia. De momento las víctimas se están manifestando allí, en lo que ellas consideran la zona cero de los abusos en la Iglesia catalana. Hay una imagen que estábamos viendo ahora mismo en la televisión que es muy gráfica, ¿no? Que es ver cómo va llegando el Papa y cómo están los manifestantes con la pancarta desplegada a pocos metros del Papa León XIV. Y la cuchara. A ver, Aquí cucharilla. ¿Cómo removéis la sopa, por ejemplo? ¿Cómo removéis la comida? ¿En qué sentido, no? ¿En el sentido de las agujas del reloj o al revés? Yo sí, yo en el sentido agujas del reloj. También, ¿no? Sí. Bueno, pues sentido agujas del reloj. Vamos a contar en hora 14 un estudio que ha elaborado Nature que dice que tendemos siempre a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, incluso cuando giramos sobre nosotros mismos. Nosotros debemos ser los raros. El estudio... No, mira, yo es que no sé. Antes de comerme el yogur siempre... Mira, fíjate, yo igual, estábamos haciendo la comprobación, Miguel Ángel Muñoz Encinas decía que al revés, que hay mucha gente en la redacción que lo hace al revés, pero bueno, el trabajo de campo dice que normalmente lo hacemos en sentido contrario a las agujas del reloj. Decía que el estudio lo firman científicos de España y de Japón y parece que no responde ni a cuestiones culturales ni de género, así que luego contamos más. Pero ahora que estoy pensando, también te digo que no lo sé, ¿eh? No, yo sí, hombre, sí. El gesto natural, bueno, el no, tuyo al menos es este. El sentido siempre, yo también. Las agujas del reloj. Vale. Venga, ¿y tú, Francino? Bueno, hoy en la ventana... Todo pasa y todo queda. No es que venga Serrat, pero Serrat es uno de los premiados, los premios públicos 2026 que otorga este diario y que tienen como personaje del año Álvaro García Ortiz, premio Memoria a Emilio Silva y premio de periodismo a nuestra premio de periodismo a nuestra Nieves con Costrina, que el domingo en una entrevista titulaba "Hay un golpe de estado mediático y judicial", y hemos dicho, coño, pues que venga a las 4 a la ventana y lo comentamos. Luego no acontece que no es poco, seguiremos con la serie de la presencia de la Iglesia en la educación en España, pero yo creo que con motivo de estos premios que otorga público, pues está bien que comentemos un poco la jugada. Hoy las tripas del Mundial, la otra cara, los que van a currar, Laura Martínez, una jefa, Dani Garrido, un director de Carrusel, Iturralde, un árbitro, Coque Peinado, un técnico, los 4 desde allí que están ya instalados en la víspera de que empiece el Mundial, nos contarán, pues yo qué sé, la ropa que se han llevado, los libros que leen, cómo rellenan el tiempo libre, qué comen, qué beben, qué anhelos y qué ilusiones tienen. Y en el Club de la Escucha, un documento sensacional, la vida de las mujeres en las cárceles de España, de la que no sabemos casi nada. Por ejemplo, que hay lugares con un solo módulo donde están todas mezcladas, hayan cometido el delito que hayan cometido. En muchas cárceles solo hay un módulo de mujeres. Y allí tienes a la que acaba de llegar, que está acojonada, aquella que ya había pasado 3 veces y está resabiada, aquella que está yonki total y que está deteriorada y está pasando el mono, aquella que tiene un brote psicótico y todavía no ha aparecido el psiquiatra para poderle dar la medicación y estabilizarla. Aquello es un popurrí. Doble condena, un podcast interesantísimo, de verdad. Pues os escuchamos. Venga, muy bien. Sigo dándole vueltas al yogur. Voy a devolverle la cuchara. En el sentido de las agujas. A Miguel Ángel Muñoz Encinas. Sigo dándole vueltas al yogur. Venga, adiós. Escucha. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, baila, baila, bailando, hey. Vaya mañana lleváis hoy. Es decir, habéis bailado la canción del avance antes de las 10 de la mañana. Sí. Ahora esta, ¿qué os está pasando? Estamos bailongos. Pues mira, que esta gente no se lo cree, pero yo les he contado la teoría de que mi pueblo, de que Pozondo, es el Ohio de la canción del verano. Ya sabéis, ¿no? En Ohio, en Estados Unidos, es como, digamos, la escala de lo que va a pasar en las elecciones en Estados Unidos. Pues en Pozondo las fiestas patronales son en San Juan.
la primera fiesta del verano. Y entonces es una teoría confirmada. Siempre en San Confirmada Juan. por ti. Por mí. Y no sé si alguien la puede refutar. Hay algún paisano por aquí también cerca. Ojo, Severino, pero vete. según mi teoría, la canción que suena en las peñas, los grupos de fiestas del pueblo, en Pozondo, va a ser la canción del verano. Pero solo suena una canción. No, todo el rato suena, todo el rato. Suenan varias, pero básicamente la que te machaca el oído es la que va a ser la canción del verano. Mira, yo por ejemplo, por allí, el tractor amarillo, yo dije, ¿de dónde saca esta canción? Ahí empezó todo. Sonó el señor en todas las fiestas. Un regalo de Pozondo. Ese toro enamorado de la luna, ¿os acordáis? Es que son canciones, las recuerdo porque me impactaron bastante. Qué fuerte. La Potra Salvaje, todas esas canciones, de repente tú ibas a una peña, fueras a la peña que fueras, a la de los más críos, a los de más mayores, siempre había una canción que se repetía por todos lados. Y decía, tío, pero ¿de dónde sacan de verdad estas canciones? Madre y mía. esto no se sabe hasta que no son las fiestas. Hasta San Juan faltan 14 días. Hombre, en 14 días yo os puedo decir cuál va a ser la canción del verano. verano. De hecho, alguien haciendo la lista. Claro, digo yo, por eso lo pregunto. Pero es que luego, volviendo atrás, mi hermano no sé si se acuerda, pero yo me acuerdo. Ya te interpelado directamente. Las peñas de mi pueblo antiguamente tenían nombres de bandas de música. O sea, yo recuerdo, no sé, por ejemplo, El Golpe, Los Inhumanos. Yo Los pertenecí, cuando yo bebía Fanta Naranja y comía patatas fritas, yo pertenecía a una peña que se llamaba No me pises que llevo chanclas. Vale. Total, que mi teoría es que las discográficas van allí a las peñas, les convencen para que pongan sus canciones y dicen, de aquí va a salir el exitazo. Hoy no se ha tomado la pastilla. ¿Tienes algo que decir, Severino? Que no se ha tomado la pastilla. No, ¿Tengo razón o no tengo razón? Es que mi hermano es muy de máximos, entonces pasa algo y a partir de ahí lo convierte en ley. No hay ni tesis ni antítesis. Es que es una ley. Pero encima tengo entendido que las fiestas de Pozondo son el día de San Juan, que son fiestas en media España, ¿no? Sí, básicamente. Sí. Pero Es allí aquí donde Alicante no tiene ninguna influencia. No, ni no, es ciudades Pozondo. Como, es Barcelona, ni nada. Que es el Ohio de. De hecho, las canción del verano. grandes discográficas están pendientes de las fiestas de peña de Sin duda, Pozondo. Pepe. Ahora mismo tú vas con una maqueta a mi pueblo, yo la rulo ahí entre las peñas. Y se convierte en canción de verano. Mira, yo me comprometo a venir dentro de 15 días No te y os digo, comprometas, la que son canción las del verano fiestas. va a ser esta. Y De luego hecho, ya la Potra Salvaje no tiene nada que ver con lo de la selección que la cantaran los jugadores. sonó antes en Pozondo. Sonó Y lo antes del que te lo digo en tractor serio. amarillo tampoco, claro. todo Entonces, antes me de estás Pozondo. ¿esto es el día 23? Día, sí, 23, 24. 24. No, sí, lo ya, digo ya. por saber qué canción va a sonar a las 6 de la mañana el día a la mañana siguiente. ¿Sabes? Vale, yo os Esto aviso. hay que estar al tanto. Efectivamente. Porque podemos abrir. La cadena SER puede adelantarles en este momento cuál es la canción del verano. Claro. En base a la ciencia de pozondística. Pero Claro. para eso necesitamos, Pascu, que tú nos llames, porque tú Ya. estarás en la fiesta de Pozondo, Sí, sí. entiendo. No, que nos llames, Yo no, os que te aviso, conectes pero a un Quantum. Ah, exacto. Claro. Que mande un audio en Ya os directo. digo que- Entre en Que directo. entre en El directo y amanecer. con buen sonido. Ya os digo Eso también que allí es. triunfa mucho el agropop, el agrorock, el agrotecno. Vale. Bueno, Vale, Madre vale. mía. se decide el día de Ese- San Juanete, que es Qué el titular. 25. El Sí, 24 sí. San Juan, 25 San Juanete. Bueno, yo dejo ahí el ordago. Vale, no, vamos a comprobarlo. Estaremos pendientes. ¿Pero qué es esto? ¡Fuera esa música! Comandante japonés, toma un salmorejo cordobés. Hoy por hoy. Te juro que esta vida no la encuentras fuera. Me acaricia el sol una jornada entera. Feriantes boleteros. Pues vamos ya con el último compás, Ana. Vámonos con el último compás, que hoy es para la saga de los Aznar, de George H. White. Fueron 56 novelas que hicieron a la sociedad española de los años 50 y 60 descubrir lo que era la ciencia ficción. Bueno, pues hoy sabemos, gracias al viaje de ida de Pepe Rubio y Teresa Truchado, que George H. White no era un escritor norteamericano, ni inglés, ni nada por el estilo. Era Pascual Enguídanos, un valenciano pionero que escribió cientos de novelas de aduros, románticas del oeste, comandos de guerra y, como decíamos, de ciencia ficción. Inventa la idea del láser 7 años antes que se inventara el láser real. A él lo llaman luz sólida, que es luz coherente, como es el láser, y le permitía tanto usarlo como arma como para impulsar las naves. En la serie Star Trek aparecen los transportadores estos. Él los saca años antes ya en su novela. Lo llama Carendón. No solo imagina avances tecnológicos. De repente describe una sociedad igualitaria donde el dinero no significa nada y donde la gente solo puede prosperar. La censura de la época lo llama al orden y le dice, a ver, esto es socialismo. Y dice, no, esto no es socialismo, esto es cristianismo. Él tiene unos personajes femeninos súper fuertes. Por ejemplo, tenemos a un personaje que se llama Sofía Medina, que empieza como una cadete y al final acaba como almirante mayor de la flota. Eso también era muy adelantado. Pues mañana más, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador.
el rocío que hay en mí. Y aunque digan que esta tierra solo es sol y fiesta, hay memoria en cada piedra y en el Dios que siembra. Yo bendigo este momento, el devenir no pesa. Tú me esperas en el río que arrastra la maleza. Me aferro al rugío de sentir. Me abrazo a la magia y al misterio de vivir. Me aferro al rugío Hoy por hoy, Àngels Barceló. Me abrazo a la magia y al misterio de vivir. Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.